Good morning, children. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien y recuerden que estamos en nuestra clase de cuentos, sí, en nuestra clase de plan lector. Espero estén muy animados para escuchar la siguiente historia. ¿De qué tratará? ¿Será de animales, de criaturas fantásticas, de personas o de objetos? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, entonces tenemos acá nuestros dos libros de cuentos. ¿Será Clásicos Infantiles 1 o Clásicos Infantiles 2? Bueno, mis niños y mis niñas, resulta que el cuento a escoger el día de hoy es Clásicos Infantiles 2. Y entonces espero estén bien juiciosos y muy atentos a nuestra siguiente historia. ¿De qué tratará? Resulta que el cuento del día de hoy es sobre las hadas. Pero, ¿de qué tratará? Las hadas. ¡Qué interesante! ¿Qué puede ser? Vamos a escuchar con muchísima atención. Una vez era una viuda que tenía dos hijas. Las hadas, una viuda que tenía dos hijas. Bueno, resulta que una vez una viuda tenía dos hijas. Resulta que una de ellas la quería más que la otra, porque la otra se parecía más al papá y la otra se parecía más a ella. Resulta que ambas eran orgullosas y antipáticas, que no había manera de cómo tratarlas. La madre y la hija, la cual decía que se parecían muchísimo a ella. En cambio, la otra era la menor, la cual era la imagen de su padre, era la que menos esta señora trataba bien, siendo así su hija. Resulta que la menor era una dulzura, tenía una bondad, una generosidad enorme y era una de las más hermosas. Resulta que por lo general la otra madre, o sea, la viuda, amaba más a la hija a la cual se parecía a ella. Por lo tanto, pues no la trataba bien como en realidad debía ser. Pero bueno, mis niños, ¿ustedes qué creen que pasó? ¿Será que es bueno querer más a un hijo que al otro o hay que querer a los dos por igual? ¿Cierto que a los dos por igual? Bueno, entonces resulta que esto pasó lo siguiente. Resulta que a la menor la ponían a trabajar muy duro mientras la otra se acostaba a dormir y no hacía nada. La menor le tocaba trabajar muy duro, le tocaba prepararles la comida, tenderles la cama, barrer la casa, entre otras cosas. Resulta que la pobre muchacha ya estaba muy cansada de hacer estas cosas. Aparte, también la mandaban a que hiciera dos viajes. ¿Pero a dónde? Resulta que ellos tenían un pocito y ella debía llevar un cántaro, como un baldecito, para llenarlo de mucha agua. La hacían ir todos los días 2 veces, con este cántaro muy lleno de agua y pesado. Entonces resulta que un día, apenas llegó a la fuente, se le acercó una mendiga y le pidió que le diera de beber. Estamos observando a la mendiga y a la niña. Entonces pidió que le dieran de beber. Y resulta que, bueno, la niña, muy generosa, con 1000 amores, le dijo: abuela. Y enseguida lavó el cántaro y después de coger un poco de agua, le dio el agua más clarita a esta mendiga. También le ofreció un bocado de un pancito que llevaba entre sus bolsillos. Pero bueno, un pancito que llevaba entre sus bolsillos. Y luego, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que luego de haber bebido la mujer de esa agua, le dijo: eres tan hermosa, tan buena hija. Y resulta que le iba a conceder algo, pero era sorpresa. Ella no sabía qué era lo que le iba a conceder. Entonces, resulta que esta mendiga era una hada convertida
convertida en mendiga. Las hadas en ese entonces, en ese cuento, realizaban cosas mágicas a las personas buenas. Entonces le dijo que, hija mía, no puedo dejar de concederte una gracia, pues has tomado mucho un gesto de generosidad. Te concederé la siguiente gracia. A cada palabra que profieras saldrá de tu boca una flor o una piedra preciosa. ¿Se imaginan esa niña hablando? Y cada vez que hablaba le salían flores y le salían piedras preciosas. Mi pregunta es, ¿cómo comería entonces? Bueno, sigamos con el cuento a ver qué pasó. Resulta que al llegar a la casa, la muchacha le contó todo lo que había pasado a la mamá, aunque esta señora estaba muy, pero muy enojada al haberse desaparecido. Y la otra hija, era la hermana, también estaba muy, pero muy brava. Inclusive la regañaron, pero aún así, como ella era una hija tan buena, le contó a la mamá qué era lo que había pasado, de ese bonito gesto de generosidad, y pues, más sorprendidas quedaron que a lo que hablaba la niña le salían flores y piedras preciosas. ¡Qué emocionante! ¿Se imaginan que esto sucediera en la vida real? Bueno, resulta que la mamá, ¿qué hizo? Fue muy inteligente esa señora. Resulta que como vio que su hija menor, cada vez que hablaba le salían flores y piedras preciosas y había sido tan afortunada, decidió enviar a su otra hija, a la mayor, a la cual sí se parecía a ella. Resulta que como ella era tan arrogante, no quería, pero lo hizo porque su mamá la mandó. Entonces pasó lo siguiente. Resulta que al llegar a donde estaba el pozo en el cántaro, se encontró a esta hada que estaba convertida en una mendiga, en una ancianita, y le dijo lo mismo que la otra niña, que por favor le diera un poco de agua y algo de comer. Resulta que esta mendiga ya sabía todo, porque era una hada, ya sabía que la habían mandado con algún interés alguno. Y resulta que hizo esta otra niña. Fue muy arrogante y antipática. Y le dijo, bueno, toma tu agua, tómatela. Y toma esto de comer. Así muy antipática, que no se le fuera a acercar. Entonces, ¿quieren saber qué fue lo que pasó? ¿Creen que pasó? Le dijo, ¿qué? Siguiente. Resulta que le dijo, no puedo negarme, entonces toma. Y ya la joven estaba esperando que también le concedieran la gracia de ese deseo, y que al hablar como a su hermana le salieran muchas flores y muchas piedras preciosas. ¿Saben qué fue lo que pasó? Resulta que como fue tan envidiosa, tan orgullosa y tan antipática, el hada le concedió ese deseo, pero ya no botaba flores ni piedras preciosas, resultó botando sapos y serpientes de su boca. ¡Qué horror! ¿Se imaginan ustedes a una persona cuando abre y que le salgan sapos y serpientes? ¡Qué terrible! ¿Cierto, niños y niñas? Entonces resulta que ya se fue corriendo y empezó a irrespetar a la mendiga, y la mendiga, eso te pasó por ser una niña muy malcriada y además por tener un corazón muy avaricioso y orgulloso. Entonces resulta que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que llegó a la casa llorando y armando berrinche por lo que le había pasado. Y la madre se puso a llorar también con ella, porque ahora tenía una desgracia, pues la hija menor se había marchado, porque al hablar a lo que ella expulsaba las florecitas y las piedras preciosas, ella logró reunir muchas y logró irse de la casa, se fue a vivir sola y ya tenía muchos ahorros con esta gracia que le había dado esta hada. En cambio la otra no. Así que las dos se pusieron a llorar terriblemente porque no sabían cómo deshacer este magnífico deseo o hechizo. Entonces, pasó, vamos a observar. Esta es la niña que expulsó
expulsaba las serpientes y los sapos de su boca. Resulta, ¿qué pasó? La echaron, luego esta madre echó a su hija, la que tanto quería, de la casa, porque solo traía problemas al expulsar sapos y serpientes. Y entonces esta señora quedó sola porque su hija se fue a recorrer el mundo solita, ya que ella no la quería, y la otra quedó muy perdida y no sabía qué hacer. Bueno, mis niños y mis niñas, hemos terminado con nuestra historia de las hadas. ¿Y ustedes con cuál se identifican? Obviamente con la menor, aquella persona que es humilde, que es generosa, que es espontánea y que no discrimina a las personas. Bueno, mis niños y mis niñas, espero que les haya gustado mucho la historia. Recuerden que en nuestra próxima clase de Plan Lector nos encontraremos con otra historia. También no se les olvide comentar o enviarme un mensaje de qué otra historia les gustaría escuchar, qué cuento ustedes también deben opinar. Bueno, mis niños, y espero que en su cuaderno se inventen una historia parecida a esta. Bueno, mis niños y mis niñas, nos vemos en otro próximo Plan Lector con nuestros cuentos. Bye.